Buenos días, Alonso. Profe, ¿cómo está? ¿Usted está en Bien, bien, por aquí. trabajando? Bueno, entonces hoy vamos a empezar ya propiamente con teoría de carteras. Eh, la idea aquí es un poco ver cómo al mezclar las carteras, qué es lo que pasa, o mezclar acciones. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre qué son las acciones y pues hoy ya vamos a empezar a crear carteras de acciones. Obviamente eso es muy útil. Esos son los dos mercados que vamos a estudiar en el curso, ¿verdad? Que son las acciones y los bonos. Ya vimos bonos, de alguna manera u otra. Y entonces ahora vamos a empezar a ver, digamos, las acciones, cómo se mezclan. Entonces, básicamente, bueno, aquí la pregunta es, vamos a empezar con la matemática de media y varianza, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar esto y vamos a ver esto, cómo funciona. Eh, la matemática de media y varianza, ¿ok? Bien. Entonces, aquí la pregunta es, digamos, una pregunta más o menos fácil. Bueno, no, más o menos que se hizo es cómo invierto en múltiples activos. ¿Ok? Esa es, digamos, es la cosa que hemos visto hasta el momento. Casi que hemos invertido en un activo o en otro, pero ahora ya los vamos a empezar a mezclar. Vamos a ver un concepto bien importante de finanzas, que es la diversificación, cómo uno al tener una mezcla de activos puede salir mejor que invertir en cada uno de ellos individualmente. Y entonces, aquí la persona que desarrolló esto fue este señor Markowitz. Markowitz. Esto lo desarrolló en 1952, me parece, y 1958 son es algo bastante viejo. Este, esa es la tesis de él, el director de la tesis de él era Milton Friedman. Cuando él presentó la tesis, Milton Friedman le dijo, no, y esto no es economía, pero bueno, obviamente sí es economía ahora en el año 2020, ¿verdad? Sí que lo es, ¿verdad? Ahí lo que es importante de Markowitz, ¿verdad? Es los supuestos que él tiene. Y entonces dice, bueno, voy a tener preferencias de media y varianza. Varianza. Nosotros eso lo vimos, digamos, en la primera parte del curso, ¿verdad? Dijimos que, ¿cómo se llama? Que habían dos posibilidades para tener preferencias de medias y varianza. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esos dos posibles supuestos? Cualquiera de ellos dos era suficiente. ¿Se acuerda alguien de eso? ¿Cuáles Era eran? lo de utilidades cuadráticas y rendimientos elípticos, creo. Elípticos, ok. Entonces, ¿y los elípticos entonces, bueno, no vamos a usar utilidades cuadráticas porque no son tan bonitas. Y los rendimientos elípticos, ¿ustedes se acuerdan qué son los rendimientos elípticos? Se veían como una normal. Podrían verse como. Ok, el normal es un caso especial de un elíptico, ¿verdad? ¿Algún otro que sea también elíptico? La T de Student. Las TED Student también es, ¿verdad? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos las acciones y los rendimientos? ¿Qué salían de digamos, de esos rendimientos de las acciones? ¿Qué tipo
digamos, de resultados en cuanto a la distribución en sí de los rendimientos. Podría decir que es un rendimiento normal. ¿Se acuerdan eso? Si eran rendimientos normales. Había también una cosa, la caminata aleatoria. ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno, ok, si no se acuerdan, pues repásenlo y véanlo, y lo veremos ahí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver hoy es el comportamiento de media y varianza de las carteras. Y varianza de las carteras. ¿Ok? Y en esta primera sesión vamos a empezar con un caso muy sencillo, que es una cartera que vamos a hacer de 2 activos. Simple y sencillamente vamos a combinar esos 2 activos y ver qué sale. 2 activos riesgosos. En la próxima sesión ya vamos a ver N activos riesgosos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, 2 activos. Entonces, vamos a llamar a estos 2 activos, ¿verdad? RX es un rendimiento sencillo. Podría ser un rendimiento bruto también, ¿verdad? No vamos a usar aquí los rendimientos continuamente compuestos, ¿verdad? Entonces es rendimiento sencillo. Sencillo, es una variable aleatoria y él tiene, pues, y bueno, está este primer rendimiento y está este segundo rendimiento, Rx y Ry. Cada uno de ellos pues va a tener una media, que va a ser mu de y. Vamos a suponer de nuevo que hay preferencias de media y varianza. Vamos a suponer que es una distribución elíptica. Para análisis nuestro, quizá lo más sencillo es pensar por ahorita que es una distribución normal. Pero bueno, ya ustedes van, si se recuerdan atrás, se puede ver que la distribución de las acciones quizá no sea una normal, pero ¿cómo se llama? Pero sí se puede suponer que es una distribución elíptica más o menos sin ningún problema. Entonces tenemos esta media y vamos a tener la varianza de cada uno de los activos. Lo vamos a definir, bueno, aquí es una definición, lo vamos a definir como, ok, este sigma al cuadrado. Una varianza, nada más para recordarnos, de RJ, esto es lo mismo que decir la varianza RJ menos mu J al cuadrado, la esperanza de eso. Y si ustedes se acuerdan del tal vez lo que han visto en estadística, ¿verdad? Esto era igual a RJ al cuadrado, la esperanza del cuadrado, menos mu J al cuadrado. ¿Okay? Eso lo vamos a usar, no en la clase de hoy, pero lo vamos a usar en otros momentos. Y finalmente vamos a ver el concepto muy importante, que es para nosotros la covarianza. Covarianza entre Rx y Ry. Esto lo vamos a definir como sigma XY, que además esto es igual a sigma YX, es decir, que eso es simétrico, la covarianza de uno con el otro. Y esto se define como la esperanza de Rx menos mu X por Ry menos mu Y. ¿Okay? Esta es la covarianza. Y esto también, haciendo la misma idea de la ¿cómo se llama? Varianza. Esto va a ser también igual a el rendimiento de Rx por Ry, el producto de ambas, menos mu de X por mu de Y. Entonces esa es la covarianza.
Hay una cosa que nos interesa también, que es el coeficiente correlación. El coeficiente correlación entre una y otra activo lo vamos a definir como ρ de XY. Este ρ de XY, la definición de la correlación es la covarianza entre la desviación estándar de cada uno de ellos. ¿Okay? Y lo que sabemos de las correlaciones es que ellas están entre -1 y +1. ¿Okay? Puede llegar a ser hasta -1, puede llegar a ser hasta +1. También puede tener, pues en el medio, pues es lo más normal, vamos a verlo. Y tal vez para los, digamos, que ustedes que han llevado econometría, una cosa que también es interesante es pensar, digamos, que el concepto de esta correlación al cuadrado, no es ni más ni menos que el R cuadrado. El R cuadrado que se saca cuando hace uno una regresión, es decir, que si uno corriera una regresión entre X y Y, le va a salir un R cuadrado que es igual al cuadrado de la correlación que tiene entre esas dos activos. ¿Ok? Bien, entonces eso lo vamos a ver ahí. Tal vez para ir adelantándoles lo que vamos a ver en la próxima sesión, porque vamos a trabajar mucho aquí con vectores y matrices. Entonces, vamos poquito a poquito. Entonces, esto también podríamos hablar como un vector donde está μx, μy, es el vector de mu que tiene todas las medias de los rendimientos. ¿Ok? Entonces ese es un vector de rendimientos. Y también tenemos esta otra matriz, en este caso, que está definida como sigma al cuadrado de x, sigma xy, sigma xy, sigma al cuadrado de y. ¿Ok? Y entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces esta se llama matriz de varianzas covarianzas. Matriz de varianzas covarianzas. Ok, entonces ella tiene dos características importantes. ¿Qué les llama la atención de esta matriz de varianzas covarianzas? Desde el punto de vista matricial, ¿qué se puede decir acerca de ella? ¿Se puede decir que es simétrica? ¿Qué es simétrica? Es simétrica, sí, Daniela, es simétrica. Es simétrica y también vamos a ver que, pero eso no es tan obvio ahorita, ¿verdad? También ella es semidefinida positiva. Pero ahorita no vamos a, ese tema, digamos, ese aspecto de semidefinido positivo lo vamos a ver un poquito después. Tiene que ver con el hecho de que la varianza de una cartera siempre es positiva, mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso son las dos características. Esta matriz de varianzas covarianzas es simétrica y semidefinida positiva. ¿Ok? Bien, vamos ahora a ver un poco más de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la media de las carteras. Media de las carteras. Entonces, vamos a empezar, digamos, yo invierto W de X de mi riqueza en activo X, en X. Y voy a invertir WY de mi riqueza en Y. Obviamente sabemos que ellas tienen que sumar a 1. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que WY va a ser igual a 1 menos WX. ¿Ok? Entonces vamos a ver un par de cositas acerca de los pesos. Estos son los pesos que yo puedo poner en mi cartera. La pregunta es, vamos a ver varias cosillas. ¿Podría poner yo un peso de WX mayor que 1 en un activo? ¿Es posible o no es posible? Mayor a 1, ¿no? Sí. Ok, voy a ponerles otra pregunta. ¿Puedo poner un WX menor que 0? Daniel.
Sí, uno estaría haciendo short sale. Ok, estoy haciendo un short. Si puedo, entonces, puedo hacer un short, claramente, digamos, en esta economía lo puedo hacer. Y entonces, imagínense que WX es menor que cero. ¿Qué implicaría, por ejemplo, acerca de W de Y? Sí, entonces sí podría ser mayor a 1. Sí puede ser mayor a 1. Entonces, lo que quiero decir es que los Ws pueden ser cualquier número. Lo único que me importa es que sí sumen a 1. Eso, digamos, es como importante, ¿verdad? Pero nada más para que lo tengan conceptualmente, digamos, claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces, esto lo vamos a definir aquí W igual a WX. Como solo hay dos variables, pues entonces es más sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a es calcular el rendimiento esperado de la cartera. Ok, entonces vamos a ver, simple y sencillamente sería la esperanza de W por Rx más 1 menos W por Ry. Esto va a ser igual a W R de X. Esto es igual, lo habíamos definido como mu de X, más 1 menos W y la esperanza de R de Y. Esto es mu de Y. Entonces, esto también se puede definir de la siguiente manera. Puede definirse como W de X, bueno, perdón, como le habíamos quitado el suscrito, W, bueno, lo vamos a poner W de X, W de Y, por mu de X, mu de Y. Y esto lo podemos escribir vectorialmente como W transpuesta por mu, donde aquí aparece un nuevo vector, que sería el W, que sería WX, W de Y. En este ejemplo muy sencillo, esto era W y esto era 1 menos W, ¿verdad? Sabíamos esto, ¿verdad? Vamos a decir, esto está en R cuadrado, significa que puede tomar cualquier número positivo o negativo, ¿verdad? Mu mu también era esto que habíamos definido anteriormente, que era mu de X y mu de Y. También es un vector. Estos vectores por el momento tienen 2 por 1. Es decir, tienen dos filas y una columna, ¿verdad? Que en el ejemplo aquí más o menos sencillo. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Ok, también nada más para introducirlo, ¿verdad? Podríamos tener vamos a tener otro vector, vamos a llamar iota, que es 1, 1. Está lleno de unos nada más. Y entonces aquí W transpuesta por iota, eso ¿qué debe ser igual? Pregunto, ¿sí? Alonso. A 1. A 1, ok, digamos, es W transpuesto por iota, simple y sencillamente es la suma de los pesos de la cartera y tienen que sumar a 1. Bien, entonces eso es el rendimiento esperado de la cartera. Ahora vamos a ver la varianza de la cartera. ¿Okay? Entonces la varianza de la cartera va a ser la varianza vamos a ponerlo, lo voy a poner con los pesos WX por RX más WY por RY. ¿Ok? Entonces, la expresión de la varianza, pues es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente lo que sería, y tienen la tarea donde ustedes tienen que demostrar esto, ¿verdad?
es wx al cuadrado por la varianza de x más 2wx, wy, la covarianza, más wy al cuadrado, la varianza del segundo activo. Entonces tiene digamos, esa forma de formulación. Eso no sé dónde lo han visto, si en estadística o lo que sea, ¿verdad? Que de cuando uno tiene la suma de digamos, la varianza de una suma de variables aleatorias, ¿verdad? Entonces eso se escribe así. Esta varianza la podemos escribir también matricialmente como esto, wx, wy, por la matriz de varianzas covarianzas por wx, wy. Y esto en términos, en notación de, ¿cómo se llama?, de vectores y de matrices, sería igual a w traspuesto v, w. ¿Ok? Bien, entonces sabemos esto, ¿verdad? Que, por cierto, ¿qué podríamos decir acerca de la varianza de una cartera? ¿Una varianza de una cartera puede ser negativa? ¿Qué piensan ustedes? No puede ser ni negativa ni cero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner que esto es mayor o igual a 0. Le voy a poner un igual, Felipe. Aunque en este caso no se da económicamente, sí, efectivamente, como usted dice, tiene que ser mayor, estrictamente mayor a 0. Pero poniéndolo así en términos generales, podría ser 0. ¿Cómo podría ser 0? En términos generales, no pensando en esto como si fuera una cartera. Piensen en wx y wy como dos números ahí, ¿verdad? No es necesariamente una cartera. ¿Cómo podría yo hacer que la cartera tuviera una varianza de 0? Es muy sencilla la respuesta. Si el peso fuera 0. Si el peso, sí, exacto, si el peso fuera 0, de la varianza va a ser 0. Ok, obviamente entonces eso es un caso un poco raro, ¿verdad? O por lo menos raro por el momento que no estamos considerando el activo libre de riesgo, pero con activo libre de riesgo eso puede pasar. Entonces, si les doy peso igual a 0, entonces, ¿cómo se llama? Tiene una varianza de 0. Entonces, eso es el tema de semidefinido positivo, ¿verdad? Que entonces esto tiene mayor o igual a 0. Es posible que sea 0. Ya vamos a ver que, digamos, en todo lo que vamos a hacer sí va a ser estrictamente mayor que 0, pero nada más para tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? Entonces, bien. Ok, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo con las acciones que vimos la semana pasada. Y vamos a combinar dos empresas, que es Apple y Exxon. Entonces recordemos varias cosillas acerca de ellas. La primera es que voy a poner aquí la media histórica de ellos, es 1 sobre 100 por 2,48 y 0,93. Le saqué el 1 sobre 100 para no tener que llevar tantos decimales ahí. Entonces lo que me está diciendo es que digamos, el rendimiento promedio de Apple ha sido del 2,48% por mes y el de Exxon ha sido del 0,93% por mes. Okay, entonces, bueno, eso ahí está. Y también habíamos calculado las varianzas y covarianzas de los rendimientos de esa empresa. Entonces también voy a sacar el 1 sobre 100 al cuadrado para que los números me quepan y sean sencillos, ¿verdad? Entonces teníamos que la varianza de Apple era de 50, y la varianza de Exxon era de 19 y la covarianza era de 8. ¿Okay? 8 sobre 100 al cuadrado.
Entonces, un poco para no llevar tantos, ¿cómo se llama? Ceros por ahí. Entonces, a ver, nada más para recapitular, ese número, ¿qué nos está diciendo conceptualmente acerca de las dos empresas? ¿Cuál es la empresa más, que me está dando un rendimiento más alto aquí? Apple. Apple, ¿verdad? Por bastante, ¿verdad? Digamos, si me está dando casi dos y media veces lo que me está dando Exxon. ¿Cuál es la empresa más riesgosa? Apple también. También Apple, ¿verdad? Tiene una varianza de 50 sobre 100 al cuadrado. La varianza a veces no tiene una interpretación tan fácil o tan intuitiva, ¿verdad? Económicamente. Entonces, quizá mejor lo que hacemos es, vamos a calcular la desviación estándar de Apple. Es básicamente es 50 sobre 100 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y esto me da un 7,07%, es decir, que la Apple tiene un rendimiento mensual del 2,48% y una desviación estándar del 7,07%, que es mucho, ¿verdad? Porque significa que, digamos, si yo tengo un promedio de 2,48, pero de 2/3 partes de los, digamos, de los rendimientos van a estar entre 2,48 más o menos 7%, que es un rango muy amplio, ¿verdad? Y tenemos también la desviación estándar de Exxon, que es raíz cuadrada de 19 sobre 100 al cuadrado, que esto es 4,36%. Bien, entonces tenemos esas características, digamos, dijimos Apple tiene mejor rendimiento, Exxon tiene una desviación estándar más baja. Pregunta, en este caso, ¿hay alguno de los activos que esté dominado en media y varianza? Si se acuerdan ustedes. Creo que no se pueden comparar. Perdón, Aaron, no lo oí muy bien. Que no se pueden comparar porque no tienen ni la misma media ni la misma varianza como para inferir, me parece. Ok, sí, pero sí podríamos decir algo, por ejemplo, si Apple tuviera esa media de 2,48 y una desviación estándar de 4%, ¿qué podríamos decir? Que Apple domina. Ok, que Apple domina. Entonces vean que aquí no hay una dominancia de uno y otro. Y no es que eso importe demasiado, porque aunque hubiera dominancia, vamos a ver que en carteras puede ser que haya un activo que esté dominado y que sin embargo a mí me interese mezclarlo, por razones que ya vamos a ver. La otra pregunta es, ¿estas empresas tienen una correlación positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿y eso cómo lo viste, Felipe? Por el 8. Por el 8, ok. Entonces vamos a calcular aquí esta correlación. Esta correlación sería 8 sobre raíz cuadrada de 50 por raíz cuadrada de 19. Esto me da una correlación del 0,2533. Y entonces, bueno, eso del 2533 es la correlación que tienen positiva. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Pues el comentario que ustedes habían hecho era de que es una correlación relativamente alta para dos empresas que a uno le parecerían que no tienen casi nada que ver, ¿verdad? Que es Apple y Exxon, ¿verdad? Una empresa que fabrica electrónicos y otra empresa que es una empresa petrolera. Bueno, entonces tenemos esa parte. Nada más para terminar de ver esto, la correlación al cuadrado, que es igual al R al cuadrado, me da el 0,0641. ¿Ok? Entonces la interpretación de nuevo de esto es que si yo corriera una regresión entre en los rendimientos de Apple y Exxon, me daría un R cuadrado del 6
del 0.06. ¿Ok? Entonces, ahí para tenerlo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien. Entonces vamos a ver, vamos ahora a crear una media y una varianza para estas dos empresas de carteras. Entonces, vamos a hacer una cartera. Voy a invertir W en Apple y 1 menos W en Exxon. ¿Okay? Entonces, la media, vamos a llamarla mu de W. El W ahí es el suscrito, ¿verdad? Va a ser la media, que sería W por 2.48% más 1 menos 2. Perdón, que me queda aquí un poco feo. 1 menos W por 0.93%. Por cierto, eso 0.93% también uno lo podría decir en palabras con otras palabras. ¿Cómo se podría decir 0.93%? Nada más para recordarles ahí un poco la jerga financiera. 93 puntos base sería. 93 puntos bases, también se puede decir de esa manera, ¿verdad? Y entonces esta cartera lo que me va a dar es esto, digamos, si lo sumo y lo resto y hago todo lo que sea, me da 0.0155 por W más 0.093. Aquí estoy expresándolo ya no en porcentajes, sino ya en números decimales. También nada más para explicar, yo creo que eso les queda bastante claro que uno en finanzas y usando datos mensuales y todo, de uno tiene que usar bastantes puntos decimales. Vean que aquí estamos trabajando con 4 puntos decimales. Entonces eso como que es lo normal, trabajar 4 o 5. Aquí uno no puede redondear, digamos, hacer un punto decimal o lo que sea, porque obviamente que son muy importantes todos esos números. ¿Okay? Entonces, veamos a ver si esta medida de la cartera está funcionando bien. Si W es igual a 1, entonces vean que yo lo que estoy dando es que la cartera me va a rendir el 2.48%. Y si W es igual a 0, entonces la cartera me va a rendir el 0.93%. Entonces, de ahí más o menos tiene sentido. Ahora, la siguiente pregunta es si yo puedo conseguir una cartera que me dé un rendimiento más alto que el 2.48%. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo o no puedo? Quizá aquí para que tal vez le entren a esta pregunta, simple y sencillamente vean la fórmula y vean si con esa fórmula uno puede llegar a un número mayor que ese 2.48, y una vez que vean la fórmula, entonces traten de interpretar económicamente o financieramente qué es lo que estoy haciendo para eso. ¿Es posible o no es posible? Llegar a... Sí, Daniel. Con un short. Ok, entonces vamos a ver, tengo que hacer un short y tengo que hacer necesariamente entonces invertir mucho en una cosa. ¿Cuál? Necesariamente invertir ¿En cuál, Daniel? en Apple. Ok, efectivamente. Entonces sí puedo hacerlo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Imagínense que sigo el consejo de Daniel y invierto a W igual a 2. Estoy hablando del 200% de mi riqueza en Apple, de mis ahorros en Apple. Entonces, ¿cuánto voy a ganar ahí? Sería 2 por 2.48%. Esto me da un rendimiento del 4.96%. Como dijo Daniel, eso necesariamente implica un short. Ahí, ¿de quién estaría haciendo un short y cuánto, Daniel? Lo estaríamos vendiendo, ¿cómo se llama? Exxon. ¿Sí? ¿Cuánto es mi ahorro? ¿Cuánto es su ahorro?
pues el doble de su inicial. No, vamos a ver, ¿se acuerda? Digamos, esto es lo que yo invierto en Exxon, ¿verdad? 1 menos W, ¿cuánto sería 1 menos W en este ejemplo? 1. 1, menos 1, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un short del equivalente Menos 1. de un 100% de mi ahorro en Exxon. En Exxon, esto me genera un pasivo, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1 por 0.93%. Esto va a ser menos 0.93%. Y me va a quedar al final aquí en esta cartera un 4.03% de rendimiento mensual. Pregunto, ¿esta cartera les parece, qué les parece? ¿Riesgosa, no riesgosa? Muy riesgosa. Alonso, ¿por qué? De ahí porque está invirtiendo el doble en la acción más riesgosa. Ok, digamos, ese es el primer riesgo, efectivamente, que estoy como, así como en el casino, ¿verdad? Metiendo toda la plata, además en la más riesgosa. Ese es un elemento del riesgo. Hay otro elemento del riesgo. ¿Cuál es ese otro elemento del riesgo? No hay una diferenciación con el riesgo, digamos. O sea, si solo tenemos un beta. Ok, eso es un beta, sí, sí, eso sí, pero nada más viendo ahorita la cartera en sí. Hay ¿qué otro riesgo le acabo de meter yo digamos, a esta cartera? Aparte que, como dijo Alonso, me metí todo con Apple. Digamos, es un riesgo alto, ¿verdad? Pues imagínense qué pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el otro riesgo ahí? Que Exxon sube de precio. Ok, que hice un short de Exxon, ¿verdad? Entonces tengo riesgo por dos razones. Una, que lo metí todo en Apple y segundo, que, ¿cómo se llama? Hice un short de Exxon. Entonces, por ejemplo, en esta cartera, si resulta que el precio de Apple baja y, no sé, el precio de Exxon sube, me voy con todo, ¿verdad? Me voy con todo. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que uno puede efectivamente tener una cartera que tenga rendimientos más altos, pero esa cartera es una cartera que tiene también riesgos también significativamente más altos. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver la varianza de la cartera. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, la varianza de mi cartera va a ser igual a 1 sobre 100. Vamos a usar la fórmula matricial. Va a ser W1 menos W por 50, 8, 8, 19 por W1 menos W. Esto va a ser igual a 1 sobre 100 por 50 W al cuadrado más 16 W por 1 menos W más 19 por 1 menos W al cuadrado. ¿Ok? Esta es la varianza. Entonces 1 sobre 100. Bueno, esto lo puedo simplificar un poco. Me voy a brincar un paso y nada más voy a poner el resultado que sale de ahí. Creo para que sea un poco más breve, 53W al cuadrado menos 22W más 19. Ok, entonces vamos a ver, tenemos que verificar a ver si esta fórmula está funcionándonos bien. ¿Qué pasa si yo invierto solo en Exxon? ¿Cuál era, si yo solo invierto en Exxon, qué significa acerca del W? Que W es 0. Ok, entonces vamos a ver el W, donde vamos a evaluarlo igual a 0. Vean que aquí esta primera parte se iguala a 0, entonces queda 19 sobre 100 al cuadrado, que era la varianza de Exxon. ¿Ok? De igual manera, ¿cómo se llama? Si yo solo invierto en Apple, que sería el W igual a 1,
Entonces esto lo que me quedaría es 53 menos 22 más 19. ¿Ok? Menos 22 más 19 es menos 3. Menos 3 más 53 es 50. ¿Ok? Entonces eso me queda 50 sobre 100 al cuadrado. Esta es la varianza de A. Ok. Vean esta expresión. Volvamos a esta expresión aquí. Imagínense, ustedes han llevado un montón de cálculo, ¿verdad? Una vez que ven una expresión de esas, ¿qué es lo que les gustaría hacer con esa expresión? ¿Qué se puede hacer con esa expresión? Sacar el W máximo. Ok, vamos a ver, entonces, ¿puedo sacar la derivada sobre el W? Y entonces eso me da 106 W menos 22 es igual a 0. W es igual a 22 sobre 106. Esto es el 20,75%. Ok, entonces Aaron dijo, se le sacó esto. Y entonces la pregunta, ¿eso es un máximo? Vamos a ver, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo? ¿Qué necesito para saber si es un máximo o un mínimo? La segunda derivada. Ok, entonces agarro esto sobre de W al cuadrado y esto me da 106. Esto entonces, ¿qué es lo que acabo, qué saqué? ¿Una máxima o una mínima? Esto por su 106, por supuesto, es mayor que 0. ¿Qué es lo que acabo de sacar entonces con ese del 20,75%? Digamos, tomé las condiciones de segundo orden, me dio un número positivo. Eso que está, ¿qué acabo de calcular? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo. Ok, entonces esta se llama la cartera de mínima varianza. Ok, y por supuesto que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Aquí, digamos, si yo que estoy manejando una cartera, pues lo que me interesa es minimizar la varianza. Entonces esto lo vamos a llamar en inglés, por sus siglas en inglés, no el jugador más valioso, sino el Minimum Variance Portfolio, ¿verdad? La cartera de mínima varianza. ¿Ok? Entonces la cartera de mínima varianza, entonces vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Entonces, lo que me dice esta cartera de mínima varianza, me dice varias cosillas. Vea, voy a invertir W de que va a ser 0,2075 y 1 menos W va a ser de, por lo tanto, 7925.7925. Que entonces este 2075 ¿qué es? Y este 7975 ¿qué es? Económicamente hablando. Es lo que yo invierto, ese es lo que yo invierto en qué y qué. La proporción de riqueza que invierto en Apple, W, y la proporción de riqueza que invierto en Exxon. Ok, lo que invierto en Apple y lo que invierto en Exxon. Muy bien. Bien, esa es la interpretación y lo que quiero calcular con eso es este número importante, que es esta varianza la varianza de esa cartera va a ser igual al 1672 sobre 100 al cuadrado. Como les decía, la varianza a veces no tiene mucha interpretación tan fácil económica. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada. Esta sería la desviación de la cartera de mínima varianza y es el 4,09%. Ok, si ustedes se acuerdan, la cartera de Apple, perdón, la acción de Apple tenía una desviación estándar del 7,07% y la acción de Exxon tenía una desviación estándar
del 4.36%. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención de esta cartera de mínima varianza que acabamos de calcular? Que tiene menor varianza. Perdón, Felipe, no te oí bien. Que tiene menor varianza que Exxon. Ok, que tienen menor varianza que cualquiera de las dos. Ok, que tienen menor varianza que cualquiera de las dos. Y entonces esto, y es una idea súper importante, ¿verdad? Es el tema de, digamos, la diversificación de riesgo. ¿Ok? ¿Cuánto yo gano por diversificación de riesgo? Es que significa que yo puedo crear carteras que van a tener menos riesgo que cualquiera de los activos individualmente. Por eso es que se arman carteras, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a encontrar carteras que tienen una desviación estándar menor que cualquiera de esas otras dos. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de eso? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó aquí, qué es lo que pasó aquí y tratar de entender por qué. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, eso se llama diversificación de riesgo. Ok, entonces aquí lo que vamos a plotear en el eje X, en el eje Y, vamos a plotear la desviación estándar de la cartera y en el eje X vamos a hablar de los pesos. Aquí sería el peso, cuánto de mi riqueza o de mi ahorro estoy invirtiendo en Apple, ¿verdad? Entonces, ok, imagínense que estoy en el caso donde W es igual a 0. Ahí económicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy invirtiendo en ¿cuál empresa? Exxon. Exxon, ¿verdad? Entonces significa que voy aquí, esto lo voy a poner en porcentajes, ¿verdad? Si estoy invirtiendo en Exxon, estoy ganando, sacando una desviación estándar del 4.36. ¿Ok? Aquí está 0.2075. Ahí estoy invirtiendo, esa es la cartera de mínima varianza. ¿Ok? Cuando estoy con esa cartera, ¿cuánto me está rindiendo esta cartera de mínima varianza? Habíamos dicho que 16.72. Era la varianza y la desviación estándar. Porque vea que aquí estoy ploteando la desviación estándar, no la varianza. Va a sacar la raíz. Bueno, yo lo escribí anteriormente, ¿se acuerdan? Bueno, entonces era 409, ¿ok? Entonces está aquí. Obviamente esto no está dibujado a escala, ¿verdad? Ok, y en el caso de que yo invirtiera 1, eso significa que estoy invirtiendo solo en Apple. ¿Cuál sería el rendimiento de mi cartera? Perdón, la desviación estándar de mi cartera. 7.07%. Sí, ok, entonces lo voy a poner aquí igual. Acuérdense que esto no es esta escala, 7.07. Entonces va a ser un punto aquí. Ok, entonces lo que sale, si digamos, tendríamos que, digamos, hacer digamos, el gráfico. El gráfico lo que es una cosa así. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo, digamos, obviamente este es el punto mínimo, ¿verdad? No, tampoco lo dibujé tan bonito, pero lo que está diciendo aquí es un poco, yo, digamos, tengo esa combinación entre Apple y Exxon, me da una desviación estándar que tiene esa forma, ¿verdad? Que empieza a bajar y después vuelve a subir, ¿ok? Y eso, la razón de que se dio eso es ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que en cierto momento baja y después vuelve a subir. O lo que me interesa más es por qué baja.
quizá una forma de verlo, ¿verdad? Es si escribimos esta función de varianza, entonces sería W por la varianza de la primera más W1 menos W por la covarianza 2XY más 1 menos W la covarianza de Y. Esto también lo podemos escribir, si ustedes si se acuerdan, esto es sigma XY, sigma X, sigma Y. También lo podemos escribir de esta manera, como esto más 2W, 1 menos W, por ρ, por sigma X, sigma Y, más 1 menos W, sigma al cuadrado de Y. Entonces veamos un caso, el caso más drástico. ¿Qué pasa si ρ fuera igual a 1? ¿Qué le pasaría a esta ecuación? La varianza de la cartera sería W sigma al cuadrado de X más 2W 1 menos W sigma X sigma Y, perdón, más 1 menos W al cuadrado sigma al cuadrado de Y. Esta fórmula de la derecha, ¿se puede simplificar o no se puede simplificar? Pregunto, esto es no es ni siquiera cálculo, ¿verdad? Eso es antes de precálculo. ¿Se puede simplificar o no? Sí. Sería todo entre paréntesis. ¿Sí? W, la varianza A de X, más 1 menos W, la varianza de ¿Y qué? Y, se cierra y al cuadrado. Ok, entonces sería una fórmula notable, ¿verdad? En ese caso, vean que en ese caso esta es la varianza de la cartera. Entonces la desviación estándar de la cartera, en ese caso sería esto más 1 menos W sigma Y. Y entonces, en ese caso, vean que la cartera, la combinación de carteras sería esta línea cuando ρ es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí y por qué, digamos, por qué esta cartera tiene una curva en vez de ser una línea? Ya les di una pista, ¿verdad? Es decir, ¿por qué puedo yo llegar a tener una cartera de mínima varianza que tiene menos varianza que Apple y Exxon? Por lo que usted nos había dicho antes, digamos, de que al comprar o el diversificar, ¿Sí? podía ser de que tuviera menos varianza que el mismo. Ok, el mismo Exxon. ¿y cuál es la variable aquí que me está diciendo el valor de diversificación? Hay una variable es importante. Sería ρ. Ok, efectivamente, significa aquí esto está dándose porque esto es 25.33. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ρ fuera negativo? ¿Qué le pasaría a esta curva? Sería cóncava. No tanto que sea cóncava, sino que lo que va a pasar cuando, digamos, pongamos con un ρ más negativo, va a pasar esto, que voy a tener un momento. ¿Sí? Esto, por ejemplo, pongámoslo aquí con ρ igual a menos 0.10. Lo que sí está claro, ¿verdad? Es que la cartera nunca puede caer, digamos, nunca puede tener una desviación estándar negativa, ¿verdad? Entonces,
Conforme va bajando el RO, puede pasar de 0.25 a menos 10 o a menos 20 o a 0.5, ¿verdad? Entonces, la curva se está moviendo para abajo, esta curva verde que está aquí. Y entonces también significa que la cartera de mínima varianza va a estar todavía más abajo que el 409. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ok. Y hay un caso especial, tal vez para que lo vean en su casa. Imagínense que el RO fuera igual a -1. ¿Eso es bueno o malo? Económicamente hablando. RO igual a -1. Sí, es que significaría que lo que usted gana en una lo pierde en la otra. Sí, directamente, ok. ¿Eso es bueno o malo? Y no incurre en riesgo, por así decirlo. O sea, siempre va a quedar No, tablas. no le da rendimiento. Sí, lo que va a pasar con esa cartera cuando uno tiene con un ROI igual a -1 es que uno va a poder hacer una cartera, va a haber una cartera donde vaya a haber una varianza o una desviación estándar de 0, que va a ser como una línea que pega, esa es la única donde sí pega el 0 y vuelve a subir. No necesariamente voy a tener rendimiento de 0. Entonces, lo que quiere decir eso es que, claro, si RO fuera igual a -1, puedo crear una cartera de 0 riesgo. De 0 riesgo, esa cartera de mínima varianza es de 0 riesgo. Pregunta, ¿y es posible o no es posible que, mejor dicho, es probable o no es probable que haya empresas con correlación de -1? ¿Qué piensan ustedes? En la vida real, le estoy diciendo, ¿ustedes piensan que eso se puede dar o no se puede dar una correlación de -1? No sé, pregunto. Eso, no sé, es de la vida real, a ver si tienen algo que decirme al respecto. ¿Les suena? ¿Qué significaría una correlación de -1 entre una empresa y otra? Y que económicamente asociaron. Yo pensaría que sería que depende del estado que a una empresa le vaya muy bien y a otra le vaya muy mal. Y supongo que sí puede existir eso. Bueno, sí, sí, obviamente sí puede existir, estamos hablando. Usted, la pregunta es, Aaron, ¿qué tan probable le parezca que pueda hacer eso, darse eso en la vida real? Yo siento que -1, no, pero sí se puede acercar bastante. Ok, bueno, sí, ya vamos a ver. Entonces, -1, no, ¿verdad? De hecho, vamos a usar, digamos, ahora, después, dentro de la próxima semana, vamos a ver datos empíricos y, por ejemplo, un par entre 10 empresas y 10 empresas, pues la correlación que van a tener entre ellas más baja puede ser de un 0,3%, una cosa así, ¿verdad? De hecho, es muy raro ver una correlación negativa, pero sí se puede encontrar uno de eso. Ok, entonces vamos a ver un resumen de lo que hemos encontrado hasta el momento. Ok. Entonces, el resumen es lo siguiente, que acabo de encontrar que mu de W, la media de mi cartera, es 1/100 por 1,55 más 0,93 por W. ¿Ok? Y también acabo de encontrar que la varianza de mi cartera era igual a 1/100 al cuadrado por 53W al cuadrado menos 22W más 19. ¿Ok? Más 19.
Y entonces lo que es interesante es que, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, es que podemos escribir la varianza como una función de la media. ¿Ok? Piénsenlo que es como una especie de función de producción, ¿verdad? Es decir, qué es lo que o una frontera de posibilidades. Y entonces y esto se va a escribir, va a salir este resultado que tengo que explicárselos, ¿verdad? O tenemos que derivarlo, va a salir el resultado de esta manera, que sigma al cuadrado de W va a ser igual, va a haber una fórmula, que es una fórmula cuadrática, que va a ser 1 más C sobre D por mu W menos A sobre C al cuadrado. Y que la desviación estándar, por lo tanto, va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre C más C sobre D por mu W menos A sobre C al cuadrado. Por eso tenía esta forma cuadrática, la desviación estándar. En este caso específico que acabamos de ver, 1 sobre C es igual a 1671 sobre 100 al cuadrado. Esto, 1 sobre C, y este 1671, ¿qué era? ¿Se acuerdan ustedes? Este 1671. O piensen en esta fórmula que está aquí. Esta fórmula, ¿cuándo va a ser un mínimo? Aquí supongamos que CD es mayor que 0 y C es mayor que 0. ¿Cuándo va a ser esta fórmula un mínimo? La que tiene 2 estrellitas. Tenemos 1 sobre C y tenemos dos componentes, 1 sobre C y una parte aquí. ¿Esta parte aquí es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y cuándo va a ser eso mínimo? Cuando mu W sea igual a C. A C, ¿verdad? Entonces, 1 sobre C, ¿cuál es la interpretación económica? Cuando mu, entonces, aquí es cuando mu de W sea igual a sobre C. Entonces pasa esto, que me da esta varianza. Entonces, y esa varianza de esa cartera, entonces es la varianza, ¿es una mínima o una máxima? Mínima. Es una mínima, ¿verdad? Entonces, esto es la desviación, es la varianza de la cartera de mínima varianza, ¿verdad? Entonces tiene esa interpretación económica. En este caso, A sobre C va a ser 1 sobre 25 sobre 100. Es el 1,25%. ¿Ok? Y entonces, volviendo tal vez para ver un poquito los resultados, digamos, que nos van a salir aquí, en esta, digamos, si pongo esta ecuación que es muy importante, de esta manera, vamos a escribirla aquí, sigma de W. Entonces, ella, ¿qué dijimos? Y aquí en el eje X vamos a poner mu de W. Entonces, ¿cuál va a ser la mínima varianza? ¿Cuándo se va a dar la mínima varianza? Acabamos de decir. Felipe nos dijo, vea, cuando mu es igual a A sobre C, entonces, ¿qué le va a pasar a la desviación estándar ahí? Ese va a ser el punto de inflexión, digamos. Acá. Ok, esta va a ser aquí va a ser 1 sobre, digamos, vean que estoy poniendo la desviación estándar. 1 sobre raíz de C. Ok, y vimos que esta es una ecuación cuadrática. Ok, bien.
Entonces, lo que me está diciendo es, estas son las posibilidades que usted tiene. Está esta parte debajo de 1 sobre raíz de C. ¿Esta parte de aquí me interesa o no me interesa? Digamos, son las fronteras de posibilidades que yo tengo, pero económicamente puede interesarme o no me puede interesar esa zona. Comparémosla con esta otra zona de aquí arriba. Es decir, aquí yo tengo una cartera, yo puedo llegar a un punto de estos, ¿verdad? ¿Es interesante o no es interesante ese punto? Este punto llamémoslo A y comparémoslo con esta otro B. Son dos carteras. ¿Qué podríamos decir de la cartera A comparada con la cartera B? Es menos riesgosa, pero da el mismo rendimiento. Y entonces, Entonces es mejor la cartera A. O sea, sí es interesante. ok, entonces, sí, ok, entonces ahí hay una zona dominada y una dominante. Y perdonen que aquí lo puse al revés. Bueno, sí, perdón, aquí lo que hice fue, me saqué ¿cómo se llama? Los ejes los puse al revés. Ay, perdónenme por eso. Volviendo a esto, aquí ponemos mu de W y aquí ponemos sigma de W. Aquí es 1 sobre raíz cuadrada de C y aquí es A sobre C, para escribirlo bien escrito. Eso porque se escribe de esa manera. Perdonen, y digamos, supongamos que tenemos esto. Aquí, si hay preferencias de media y varianza, ¿qué significa? Si tengo preferencias de media y varianza. Pregunta, ¿voy a tener curvas de indiferencia o no voy a tener curvas de indiferencia? ¿Cómo son las curvas de indiferencia aquí? Cuando hay preferencia de media y varianza. Todo está relacionado. Todo lo que hemos visto hasta ahora no fue por inventarme las cosas, porque todo eso se conecta con lo que estamos viendo ahora. ¿Se acuerdan cuando vimos preferencias de media y varianza? ¿Cómo eran las curvas de indiferencia de los agentes? ¿Tenían pendiente positiva, negativa? No sé. ¿Se acuerdan? Tenía una pendiente positiva. Entonces, esas curvas de indiferencia eran una cuestión así. Por ejemplo, aquí teníamos la utilidad de la persona A. Y entonces, una persona como esa, ¿cuál es la cartera que va a escoger? La A. Vamos a ver, ¿qué es la A? El punto de tangencia con respecto va a agarrar este punto de tangencia. Va a agarrar este punto de tangencia. Ok, pregunta, ¿va a haber alguien que invierta en esta zona de aquí abajo? La voy a pintar, ya veo que tengo lapicitos aquí, esta zona de aquí abajo. ¿Alguien va a invertir ahí? No, ¿Por qué, Alonso? Tendría que... porque la sí, curva de tiene la diferencia misma, porque Perdón, tiene la misma. Alonso León, perdón. Sí, Alonso, otra vez. Sí, porque tiene la misma desviación, pero menor media que la otra. Ok, entonces esto tiene un nombre, ¿verdad? Esta se llama la zona dominada. Ok, y entonces nadie va a invertir en ese punto, ¿verdad? Digamos, nadie va a invertir en esa zona dominada y la zona esta que estamos viendo es la zona dominante. Ok. Y esta cartera de aquí es la cartera de mínima varianza. Pregunta, ahora esta es una pregunta un poquillo más difícil. ¿Alguien invertiría en la cartera de mínima varianza?
Oye, y si lo invirtiera, ¿qué tiene que ser cierto acerca de su indiferencia? Sería una curva de indiferencia como completamente inelástica. Completamente recta, ¿verdad? Entonces, significa, y eso, digamos, si una persona tuviera una curva de indiferencia así completamente vertical, digamos, porque eso es lo que necesitaría tener, vamos a pintarlo aquí, ¿verdad? Una curva vertical, llamemos U de B, ¿qué pasaría con esa persona? No sé, ese que me salió de colores, esa carajada, pero bueno, ahí, que esa persona ve qué característica tiene para que tenga una curva de indiferencia así. O sea, que solo le interesa que la varianza sea 1 entre raíz de C y ya. Sí, Bueno, la de estándar, ¿no? más bien, Alonso, ¿qué es lo que está diciendo acerca de la aversión al riesgo de esa persona? Alonso Venegas, si es muy aversa o un poco aversa al riesgo. Muy aversa. Muy aversa al riesgo, ¿verdad? Solo una persona muy aversa al riesgo va a invertir en esa cartera de mínima varianza. Todo el resto de hecho, tendría que ser casi como unas preferencias lexicográficas, que prefiera digamos, ahí esa persona es indiferente de que si le dan más rendimiento, dado que tiene que asumir un poquito más de riesgo. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la gente, de hecho, va a invertir en esa zona por encima de la cartera de mínima varianza. ¿Ok? Bueno, quedan 3 minutos para terminar la sesión. No sé si tienen preguntas acerca de esto. Profe, yo sé, alguien que es neutral al riesgo, ¿en dónde se ubica? Una persona que, ¿qué? Que es neutra al riesgo. Ok, Aaron, ¿se acuerda que una persona neutra al riesgo tendría, entonces, en ese caso, una curva de indiferencia totalmente, ¿cómo se llama? Horizontal. Entonces tendría que irse, digamos, una persona como esa. Vamos a ver si voy a escoger un color un poco mejor que esto. Pongámosla que sea una persona sapricista, ¿verdad? Tendría una curva así, U de C. Y entonces una persona como esas, ¿qué es lo que haría, Aaron? Esta curva, ¿cuándo se va a aplanar? O perdón, esta se llama esta frontera eficiente. Esta frontera eficiente, ¿cuándo se va a aplanar? Ah, supongo que por comportamiento tal vez en el infinito. En infinito, sí, efectivamente una persona como esa pues va a tomar todo, digamos, no le importa el riesgo, digamos, por eso ese es neutral riesgo, entonces va a absorber todo y significa que va a ser una posición para eso, para llegar a eso, pues una persona que tiene que, en ese caso, tendría que hacer mucho, comprar mucho Apple y hacer mucha venta al descubierto de Exxon, ¿verdad? Obviamente esa persona, ni la persona B ni la persona A existen, ¿verdad? Perdón, ni la persona B ni la persona C existen. Lo normal es encontrarnos con personas A. ¿Ok? Y si es cierto que quizá haya una zona donde es neutral riesgo, ya cuando hay muchísimo riesgo, eventualmente se le dispara a uno la aversión al riesgo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes de esta persona A? Esa persona A, ¿hay alguna zona ahí donde va a ser neutral riesgo? Si se acuerdan de eso digamos, de las preferencias de media y varianza. Al inicio, habíamos visto. Sí, cuando el sigma de W era igual a 0, entonces era neutral riesgo, pero eventualmente se dispara. Entonces, volviendo a la pregunta de Aaron, lo más probable es que una persona así como UDC, aunque sea muy neutral riesgo al puro principio, llega un momento donde empieza a subírsele la aversión al riesgo y entonces agarra eso así, ¿verdad? Entonces ya ahí se encontraría una tangente. No sé si queda claro, Aaron. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a tomar una pausa y nos vamos a ver a las 11:30 para seguir viendo ahora ya no solo con 2 activos, sino con N activos riesgosos. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Hasta luego.